esta presidencia del Partido de la Revolución Democrática se ha tomado la molestia de convocarlos a esta rueda de prensa, que tiene como finalidad informar a través de ustedes a la ciudadanía y sobre todo por una decisión de la militancia respecto de nuestra postura y nuestra propuesta en torno al proceso electoral 2013. Como ya es sabido por parte de la ciudadanía, en los meses anteriores la política interna de mi partido estuvo definida por una serie de posicionamientos en torno a una posible alianza electoral con el Partido Acción Nacional, es decir, el PRD, aliado con el PAN. A nivel estatal se había propuesto la conformación de esta alianza, pero dicha alianza no prosperó debido a que las condiciones en las que se había acordado afectaban los derechos políticos de muchos militantes y de muchos liderazgos locales, puesto que la firma de la alianza nos dejaba al PRD en condiciones de desventaja y cedía muchas ventajas al Partido Acción Nacional debido a que se le daban todas las facilidades para poder disponer y proponer a los distintos candidatos a puestos de elección popular. Esto provocó sin lugar a dudas la inconformidad de liderazgos, de militantes al interior del partido. La alianza fue impugnada ante los tribunales respectivos, ante las instancias judiciales electorales respectivas. Hoy quiero decirles que el PRD está consolidado, que no vamos en alianza con el PAN. En el PRD el liderazgo más importante lo tiene su militancia y no aquellos supuestos líderes que a veces son arropados por pseudocorrientes que aún todavía siguen teniendo a veces la dirigencia estatal del partido. Y pues en este sentido nosotros también ratificamos que ningún militante del PRD acepta incluso una alianza de palabra con el PAN. Consideramos que si somos un partido de izquierda y estamos en pro de la defensa de los derechos de los ciudadanos, no era sana ni ética esta alianza. Por eso consideramos como PRD y a nombre de los militantes que me han dado la responsabilidad de dar esta rueda de prensa, consideramos que para Álamo es necesario gobernar como partido de izquierda porque necesitamos que nuestro municipio tenga una administración municipal, válgase la redundancia, con criterio administrativo. Por eso necesitamos cambiar el estilo de gobernar aquí en el municipio. Necesitamos sobre todo encauzar y perfilar a un nuevo esquema de gobierno, nuevos ciudadanos que tengan el interés de participar como candidatos. Quiero decirles que por esta razón, también cumpliendo con los estatutos de nuestro partido, así como con las fechas de inscripción y registro, anuncio que iniciamos formalmente el 24 de este mes el periodo de pre-campaña. A mi lado, como ustedes pueden ver, se encuentra con nosotros el doctor Arturo Ortega. Es un médico que, pues, independientemente de la labor altruista que ha estado desempeñando con algunos compañeros de nosotros, integrantes de nuestro partido, pues se nos ha acercado, ha habido cierta congruencia en torno a lo que nosotros creemos que debe de ser un gobierno municipal, y eso nos dio pie a invitarlo a que se sume al proyecto del PRD, él en torno a los lineamientos que marca nuestra convocatoria. Se registró como precandidato de nuestro partido a la presidencia municipal. Y lo que sí les quiero decir es que vamos a dar la batalla, porque sabemos que así como el 1 de julio tuvimos un 31% de la votación a nivel nacional, y esa votación fue sin comprar un solo voto, fue puro voto de conciencia ciudadana, sabemos que tenemos la capacidad de gobernar.
es en función a este criterio administrativo, como queremos darle una nueva cara a nuestro municipio y sabemos que el 7 de julio las condiciones están dadas para que el PRD vuelva a gobernar el municipio. Muchas gracias. Bueno, miren, yo le cedo la palabra aquí al médico Arturo, pues él tendrá ya también su perspectiva de la cuestión de gobierno y pues Bien, buenos días a todas las personas que nos acompañan aquí, que han atendido el llamado del presidente del partido, el licenciado Esteban Argüelles. Es para mí una gran satisfacción el que el Partido de la Revolución Democrática me haya invitado a participar como precandidato a las próximas elecciones por la presidencia municipal. Se han acercado a mí y pues yo conozco en forma personal al licenciado Esteban y he sabido, porque me ha tocado verlo en propia voz, propia casa de muchos de nosotros, que hemos visto que ellos, como lo decía hace un momento, sin ser una persona que esté en alguna posición de alguna presidencia municipal, algún cargo político que reciba recursos federales o estatales, esas personas han hecho la labor de bajar apoyos. Lo pueden constatar ustedes en varias comunidades donde han apoyado a mucha gente en la cuestión de vivienda, en la cuestión de farmacias. Yo he visto, antes de que ellos me invitaran a ser precandidato, he visto con gran satisfacción que mucha gente está muy agradecida con ellos en forma personal, con el partido al que ellos representan, en la cuestión de que les ha dado un techo donde vivir. Y eso es muy importante, porque como él, vuelvo a ser redundante, sin ser una persona que esté recibiendo recursos, ellos bajan los recursos. ¿Sí? Ellos se abocan a la tarea de buscar, pero no para ellos en forma personal, sino para la población. Atendiendo a la invitación a la que el Partido de la Revolución Democrática me hace, yo le comentaba a ellos que yo soy una persona que puede ser ajeno a la política, sin desconocerla propiamente. Yo soy una persona que me dedico a mi trabajo, soy un médico general, que afortunadamente en la labor que tengo desde 1999 nos ha dado esta profesión a conocer a mucha gente, a apoyar también en forma desinteresada a mucha gente. A nosotros a lo largo del municipio, desde la zona norte, zona sur, zona este y zona oeste del municipio, ha llegado nuestra forma de trabajar. Nuestra forma de trabajar que siempre ha sido, al menos en lo personal, pues lo mejor que se ha podido. Yo no puedo hablar de mí mismo porque eso no es correcto, pero las opiniones de la gente las tiene. Y vamos a tratar de que esto se palme en las próximas elecciones, una vez que salga la candidatura oficial, porque ya solo somos precandidatos. Esperemos que el partido, así como nosotros acudimos a la ciudad de Jalapa, al registro de precandidatos, el Consejo Estatal nos dijo que efectivamente, como dijo el licenciado Esteban, no hay alianza con el Partido Acción Nacional. Ese es un hecho, porque nosotros hemos visto, como decía, que el presidente del PAN ha dicho que sea una alianza de FARC, que es una alianza de común acuerdo. Eso es completamente falso. Vamos a esperar a que salgan ya las decisiones del partido y si nosotros se nos da la oportunidad de participar ya propiamente como candidato, estaremos con las mismas propuestas que hasta ahorita ha seguido el partido, de apoyo a la población sin ningún interés económico. Al menos la gente que me conoce sabe que yo me he caracterizado por ser una persona que siempre me dedico a mi trabajo. Que yo, a pesar de que empecé de ceros, ahorita lo que tengo siempre se ha hecho a base de mi trabajo. Yo puedo salir a la calle con toda la frente en alto, todo lo que yo he hecho lo he hecho a base de mi trabajo. Algunos de ustedes me conocen como personal. Y vamos a tratar de, primeramente, que nos den la oportunidad del partido que ya propiamente de participar como candidato y ya una vez en campaña seguir con las propuestas que
tenemos hasta ahorita.